4 diferentes iglesias. Entonces le estaba diciendo al pastor que sería un privilegio que ustedes nos puedan acompañar y puedan participar. Yo veo el talento de estos jóvenes tocando en la banda, pueden preparar una canción y participar con esa canción, pueden prepararse en predicación, pueden prepararse en teatro negro, una obra, las chicas pueden prepararse en historias bíblicas, también en predicación, evangelismo ilustrado, evangelismo creativo. Y hay un pequeño video que más o menos esta es la actividad que nosotros vamos a tener el 16 de noviembre. Va a ser en la ICC, ahí por Guayabo. Más o menos a esta iglesia le caen como 500 jóvenes, serían en ese momento. Vamos a tener predicación en cubo, evangelismo con pintura, mimos, teatro. Pueden preparar un teatro, pueden preparar también solistas, títeres. Los chicos se preparan con un paquete de preguntas y que ganen, escuchen esto, a los jóvenes que les gustó el campamento. Si ustedes ganan en predicación, tienen una beca. Si ganan en preguntas y respuestas, tienen un poder para el campamento. Si ganan en teatro, entonces todas las instrucciones, las preguntas, todo lo tiene el pastor en este momento. Si tienen alguna inquietud los jóvenes, se pueden acercar al pastor, coordinarlo. Faltan 2 meses y creo que va a ser una bendición para los jóvenes que puedan participar en esta competencia. Entonces, sin más preámbulo, vamos a orar para poner en las manos del Señor este tiempo de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este día que nos ha regalado, gracias porque nos permite, Señor, estar reunidos como hermanos. Te agradecemos, Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana y también porque nos permite, Señor, nuevamente abrir tu palabra. Te ruego, Señor, de que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú, Señor, exhortándonos. Ayúdanos, Señor, a poder comprender la palabra de Dios, pero ayúdanos, Señor, a poder practicar la palabra de Dios, Señor. Te agradecemos, Señor, porque nos da la oportunidad de acercarnos a tu palabra. Y en este momento te pongo en tus manos, Señor, que tú seas guiando todo lo que se va a hablar en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como ya habían leído antes, este pequeño mensaje va a ir en el libro de Jonás. Ahora, cuando hablamos de Jonás, quizá tú puedes ponerte a pensar y decir, ¿y será que Jonás realmente es una historia real? Y nosotros podemos estar totalmente seguros de que la historia de Jonás no es un mito, sino que es una historia verídica. Lo podemos ver a la luz de la palabra cuando nosotros vemos que el Señor Jesucristo hace un ejemplo y dice, así como Jonás estuvo dentro del vientre del pez, es necesario que yo muera y resucite a los 3 días. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que el mismo Señor Jesucristo hizo una comparación con la historia de Jonás. Cuando vemos a Jonás, vemos una gran historia, vemos una gran enseñanza, vemos una gran ciudad, pero también vemos a un hombre que tiene una gran desobediencia a la voz de Dios. Y nosotros humanamente podemos decir, ¿qué le pasaba a Jonás en ese momento? Y déjame decirte que Jonás muy probablemente tenía un corazón muy endurecido. Muy endurecido, ¿por qué razón? No lo sé ni específico. Lo que sí sé es que el de desobedecer o el pecar contra Dios te endurece tu corazón. Y nosotros lo podemos ver en Hebreos capítulo 3 del 7 al 15, donde el escritor de Hebreos hace una alegoría o un ejemplo de cómo el pueblo de Israel en los 40 años que estuvo en el desierto tenían un corazón endurecido porque desobedecían a Dios. Dice que su corazón vagaba y que era un corazón malo de incredulidad. Y la razón por la cual este pueblo tenía el corazón endurecido era por el pecado. Señores, el pecado endurece tu corazón. El pecado endurece tu corazón. Siendo creyente, o si todavía no has puesto tu fe en Jesucristo, el pecado trae endurecimiento a nuestro corazón. Y por algún motivo Jonás tenía un corazón endurecido. Y estoy totalmente seguro que él lo tenía, porque vamos a ver más adelante. Y dice la palabra de Dios que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Matías, diciendo, levántate y ve a Nínive. Cuando hablamos de Jonás también tenemos que ver que Jonás era un profeta. Lo podemos ver en Primera de Reyes y a la luz de la palabra vemos de que él, cuando hablamos de un profeta, es un enviado de Dios
Era una persona que llevaba la voz de Dios a otras personas, a su pueblo o a donde Dios lo mandara, pero por alguna razón a él le dieron una orden directa y él voluntariamente decide desobedecer la voz de Dios. Porque Dios le da una orden directa y él decide hacer todo lo contrario. Y quizá nosotros como creyentes, como lectores de esta historia, podemos juzgar muy fácilmente a Jonás y decir, ¿cómo Jonás desobedeció la voz de Dios? Pero muchos cristianos oyen la voz de Dios, escuchan un sermón el día domingo, escuchan un sermón en la radio, Dios les habla a través de la palabra de Dios y desobedecen voluntariamente. Eso sucede también en la actualidad. Y es muy fácil juzgar a Jonás, pero saben, muchas veces nosotros podemos caer en eso también. Que Dios nos habla directamente a nuestro corazón y nosotros voluntariamente decidimos desobedecerle. Y dice la palabra de Dios que a Jonás le dijo Dios, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive tenía algo en particular. Nínive se conocía por su maldad. O sea, alrededor de ellos, las personas que estaban a su alrededor, los pueblos que estaban a su alrededor, lo conocían porque era un pueblo malo. Saben, incluso cuando tenían guerras contra otras personas, contra otros pueblos, los que capturaban, los enterraban en el desierto y les dejaban solo la cabeza afuera para que murieran en agonía. También históricamente ellos tenían 12 puertas que representaban sus 12 dioses. Era una ciudad tan grande, nosotros lo vemos en el capítulo 3, que Jonás tuvo que recorrerla durante 3 días. O sea, para recorrer la ciudad necesitabas 3 días. Aproximadamente esta ciudad tenía 120 kilómetros cuadrados. Era muy grande, era una ciudad muy grande, con muchas personas. Y sabes, Dios le ordenó a Jonás que pregonara contra ella. ¿Qué significa esto? Que Jonás iba a llevar el juicio a esta ciudad. Pero más adelante, en el capítulo 4, nosotros nos podemos dar cuenta que Jonás entendía que Dios podía tener misericordia de ese pueblo. Yo no sé, porque no está en la palabra de Dios, pero yo no sé qué tenía Jonás contra Nínive. No lo sé. No sé qué es lo que tenía él contra Nínive. Pero él no quería nada, no quería saber nada con Nínive, no quería saber nada con Nínive. Y a pesar de que Dios le dice que vaya y pregone contra Nínive, voluntariamente Jonás agarra sus cosas, desciende a Jope, que quedaba a un mes más o menos de camino donde él estaba, y se dirige a Tarsis. Cuando vemos geográficamente Tarsis, son 3.500 kilómetros de distancia. O sea, evidentemente Jonás no tenía ninguna intención de obedecer la voz de Dios. Él estaba huyendo de la voluntad de Dios. Él estaba huyendo de la ordenanza de Dios. Y en su incredulidad pensaba que podía huir de la voluntad de Dios. Y sabes, Jonás desciende a Jope, dice la palabra de Dios de que paga su pasaje. En ese momento, cuando zarpaban los barcos, en esa época, zarpaban porque ellos estaban seguros de que no iba a haber ninguna tempestad, porque era seguro viajar. Iban a estar recorriendo varios meses en ese mar y los marineros en ese momento zarparon confiados de que no iba a pasar nada en el viaje. Y Jonás estaba confiado también que no iba a pasar nada. Y sabes, Jonás entra a la barca y dice la palabra de Dios de que Dios comenzó a levantar una gran tempestad. Y era tan grande la tempestad, era tan grande la tormenta, que dice la palabra de Dios de que las personas que tenían experiencia, que estaban dentro del barco, ¿cómo estaban? Aterrados, estaban asustados, no sabían qué hacer, comenzaron a lanzar todo por todos lados, tratando de hacer más ágil, aligerar, ahí está la palabra, aligerar el peso del barco para poder sobrevivir. Dice la palabra de Dios de que ellos comenzaron a orar a sus dioses y no encontraban qué hacer. Y el dueño del barco, el capitán, baja abajo del barco y ¿a quién encuentra? A Jonás. ¿Cómo estaba Jonás? Durmiendo.
¿Cómo es posible que Jonás estaba durmiendo en medio de esa tempestad? ¿Saben? Jonás tenía un corazón endurecido. Jonás tenía un corazón endurecido porque a pesar que escuchó la voz de Dios, él decidió hacer su propia voluntad. Él tenía un corazón endurecido porque estaba pecando contra Dios. Y saben, él estaba en una situación apática. Para mi percepción, esa es una percepción mía, yo creo que Jonás estaba en depresión. Vamos a ver más adelante por qué yo les digo esto. Y saben, Jonás no quería saber nada. Y dice la palabra de Dios de que en ese momento le dice el dueño del barco, le dice, ora a tu Dios. Pídele a Dios y tal vez Él nos libre de esto. Y saben, dice la palabra de Dios de que en el versículo 8 que ellos echan suerte. Cuando habla de echar suerte en esa época, era muy común echar suerte para ver quién le tocaba hacer algo o cosas así. Y en ese momento la suerte cayó en Jonás. Y me llama la atención cómo Jonás le responde a estos marineros. Versículo 9. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Él le responde y le dice, soy hebreo y temo a Jehová. Les hago una pregunta. ¿Realmente Jonás estaba temiendo a Dios? No. Él no estaba temiendo a Dios. Él simplemente se estaba presentando como hebreo y decía que temía a Dios, pero con sus actitudes estaba demostrando totalmente lo contrario. ¿Cuántos cristianos hay que dicen que son cristianos, que dicen que temen a Dios, pero con sus actitudes demuestran lo contrario? ¿Cuánto cristiano hay así? Y sabes, Jonás dice, yo temo a Dios, pero no lo estaba demostrando. Y dice la palabra de Dios de que en ese momento Jonás le dice a la tripulación, la única forma posible para que Dios pueda calmar esta tempestad es que ustedes me lancen al agua. Ahora, ¿cuál era la intención de Jonás para que lo lanzaran al agua? Morirse. Nosotros entendemos que había un pez preparado para que se lo tragase, pero Jonás, la intención de Jonás era quitarse la vida. La intención de Jonás era quitarse la vida. ¿Por qué? Porque estaba desobedeciendo la voz de Dios. Porque en su mente finita creía que podía huir de la voluntad de Dios. Estaba tan apático, tan terco, tan endurecido su corazón, que estaba dispuesto a perder su vida. Estaba dispuesto a perder su vida. Y saben, dice la palabra de Dios, versículo 17, 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2. Entonces oró. ¿Y saben lo interesante de esto? No simplemente Jonás intentó quitarse la vida, sino que también Dios tenía preparado un pez, lo tragó. Pero cuando vemos este cuadro, tenemos que entender algo. Por lo menos yo he visto los dibujitos de las enseñanzas de escuela dominical. ¿Y cómo aparece Jonás en el vientre del pez? Con una fogata, asando un pescado. Él estaba muy ameno adentro del pez. Pero, ¿cuál era la realidad que estaba viviendo Jonás? En primer lugar, aproximadamente dentro del pez era un calor como de 40 grados centígrados. O sea, estaba haciendo mucho calor dentro del pez. No solamente eso, estaba en total oscuridad, ahí no había ningún tipo de luz, estaba en total oscuridad. Y nosotros podemos leer en el capítulo 2 cómo él se sentía, porque dice, yo me sentía en el Seol, porque él estaba literalmente quemándose por el calor, pero también en total oscuridad. Pero no solamente eso, el ácido gástrico del pez lo estaba comiendo a Jonás literalmente. El ácido gástrico lo estaba comiendo. Y muy probablemente cuando Jonás haya salido del pez después de 3 días, estaba con un color blancuzco de los ácidos gástricos que ya se lo estaba comiendo. Ahora bien,
Dice la palabra de Dios, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, capítulo 2. Entonces oró. ¿Cuánto tiempo esperó Jonás para orar? 3 días. 3 días en agonía. 3 días en oscuridad. 3 días quemándose con el ácido gástrico. Después de los 3 días, él oró. Saben, si yo hubiera estado en el lugar de Jonás, yo creo que con el barco yo me hubiera arrepentido. Pero a Jonás lo tragó el pez. Pasó 1 hora, pasaron 2 horas, 3 horas, 4 horas, un día, 24 horas, 48 horas, 72 horas. Después de 72 horas, él se puso a cuentas con Dios. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué estás esperando para ponerte a cuentas con Dios? ¿Qué estás esperando? ¿Hasta qué punto quieres llegar tú para obedecer la voz de Dios? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Y ¿saben cuál es la voluntad de Dios? Que todos vengan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú te pongas a cuentas con Dios. La voluntad de Dios es que tú reconozcas a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Esa es la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios está esperando de ti, que tú te pongas a cuentas con Dios. Y sabes, dice la palabra de Dios de que Jonás, en su angustia, en su agonía, vemos en el capítulo 2, que él se pone a cuentas con Dios y después vino otra vez palabra de Jehová a él. Y dice la palabra de Dios de que el pez, comienza la historia, cuando termina de orar y el pez lo escupe, comienza en Nínive. Pero si nosotros nos damos cuenta geográficamente, el pez no lo pudo dejar en Nínive. El pez lo tuvo que haber dejado en la orilla y él caminado hacia Nínive. ¿Cuánto recorrido hay? Aproximadamente 2 meses. 2 meses de camino. Eso no lo dice la palabra de Dios. Pero evidentemente él no estaba en Nínive cuando lo dejó el pez. Entonces, vemos de que Jonás tuvo que caminar desde la orilla de donde lo dejó el pez hasta Nínive, aproximadamente 2 meses. Ahora me imagino yo este cuadro. Jonás como blancuzco, quemado por el ácido gástrico, apestoso quizás porque estuvo en el vientre del pez, con hambre, yo qué sé cómo estaba. Y la gente cuando lo miraba pasar se preguntaba, ¿y este loco qué le pasa? ¿Y este loco qué trae? ¿O qué pasa? Y saben, creo que Dios fue preparando el corazón de Nínive. Y cuando llega ese hombre, llega hacia Nínive y comienza a pregonar, comienza a predicar en esa ciudad, ya Dios tenía preparado el corazón de cada uno de ellos. Y sabes, Dios tiene el corazón preparado para ti también en esta mañana. ¿Sabes? Y dice la palabra de Dios de que Jonás comienza a pregonar y la predicación de Jonás era esta, capítulo 3, versículo 4. Y entonces Jonás entró por la ciudad, caminando de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¡Wow! ¡Qué gran predicación de Jonás! Muy breve la predicación de Jonás, me parece, creo yo. Y, ¿saben? Él comenzó a pregonar esto durante 3 días. En 40 días vendrá el juicio. En 40 días Nínive será destruida. En 40 días Nínive no existirá. Y, ¿saben? Dice la palabra de Dios, desde el rey hasta el más pequeño se convirtieron de su camino y creyeron en Dios. Todos, toda la ciudad. Porque un hombre decidió obedecer la voz de Dios. Porque un hombre decidió obedecer lo que Dios le estaba mandando. Y saben, todas las personas en ese lugar se arrepintieron y se pusieron y creyeron en Jehová y se pusieron a cuentas con Dios. Y sabes, ahí no termina la historia. Qué bueno que sería que ahí terminara la historia y dijéramos, qué gran predicador Jonás, todos se arrepintieron. A mí lo que me sucede mucho cuando yo llego a una iglesia, todos se arrepienten, pero de haberme invitado. Son bromas. Un mal chiste, ahí me decían mal chiste en el colegio. No, son bromas. La cosa es que ahí no termina la historia. Viene el mensaje más importante, está en el capítulo 4. Y sabes, yo les digo, yo no sé, no tengo el conocimiento, por qué Jonás tenía
tanto rencor contra Nínive? Porque viene Jonás, no, ya predicó, ya dio todo el mensaje, y dice la palabra de Dios de que él comenzó a esperar para que Dios destruyera esa ciudad. Pero pasaron los 40 días y Dios tuvo misericordia de esa ciudad. Dice la palabra de Dios de que él subió al monte, se preparó una enramada, un tipo como casita de ramas, y él se metió en ese lugar para cubrirse el sol, muy probablemente quemado por el ácido gástrico, cansado por esa gran caminata, esperando de que Dios destruyera Nínive. Pero ocurre algo. Dios quería enseñarle algo a Jonás. Y dice la palabra de Dios de que en transcurso de una noche, Dios hace crecer una calabaza que cubre toda la parte donde estaba la cabañita de madera. Y dice que Jonás se alegró en gran manera. Dijo, oye, por fin sombra. Después de 40 días esperando acá, al fin un refresco. Y quizá en tu vida hayas pasado un montón de cosas. Problemas familiares, problemas económicos, problemas en tu casa, problemas en el trabajo. Y cuando uno comienza a pasar un periodo de prueba, digámoslo así, y cuando tú vienes y de repente te pasa algo bueno en tu vida, uno dice, wow, gracias Dios, un respiro. O sea, así estaba Jonás. Un respiro después de todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado. Al final me están dando un respiro. Y saben, Dios así como preparó la calabacera, también preparó un gusano. Y dice que en el transcurso de una noche también murió la calabaza. ¿Y qué sucedió con Jonás? Dice la palabra de Dios de que se enojó de tal manera que le dijo a Dios, me es mejor morirme, porque tú me has quitado esto. Y Dios le dice de esta manera, capítulo 4, versículo 10. Y Jehová dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en el cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda, y muchos animales. Y sabes lo que está diciendo Dios es, yo te di y yo te quité. A veces nosotros como personas le damos más importancia a las cosas materiales, a las cosas que Dios te dio, pero también que Dios te puede quitar. Dios te dio, Dios te lo puede quitar. ¿Saben lo más importante de Dios? Lo que más le importa a Dios era la salvación de esas personas. Eso es lo que más importa para Dios, la salvación de la gente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? De que tú te pongas a cuenta con Dios, que todos vengan al arrepentimiento. Y saben, Dios ama tanto la humanidad, la ama tanto de tal manera que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabes, Dios ama tanto a la humanidad que entregó a su único hijo para que tú y yo pudiéramos tener salvación. ¿Sabes? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes? La condición del hombre, si nosotros leemos en la palabra de Dios, Romanos 3:23 dice que en cuanto todos pecaron, estamos separados de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios. Esa es la razón por la cual nosotros no podemos llegar delante de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios es santo y que la maldad no puede coexistir, no puede estar delante de Él. Entonces, si nosotros somos pecadores, todos somos pecadores, y tratamos de llegar a Dios, a un Dios santo, no vamos a poder llegar, porque Dios es santo y nosotros estamos sucios. Y sabes, el hombre intenta llegar a Dios de diferentes formas. Intenta llegar a Dios por medio de una religión. Pero déjame decirte que la religión no te puede salvar. Lo único que puede salvar es el Señor Jesucristo. Y sabes, el hombre intenta llegar a Dios por sus propias obras, pero dice en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino un don, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por lo que tú puedas hacer, la salvación es por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario.
Y sabes, el hombre intenta llegar a Dios y no puede. Entonces, hace más de 2000 años, Dios mandó la solución. Jesucristo. Y sabes, Jesucristo nació de una virgen. Y dice la palabra de Dios de que creció a sus 30 años, comenzó su ministerio y comenzó a hacer un montón de milagros y comenzó a demostrar que Jesucristo venía de parte de Dios, sanó ciegos, sanó paralíticos, le dio vista a ciegos, caminó sobre las aguas, con 5 panes y 2 peces le dio de comer a 5,000 personas, hacía grandes milagros por todos lados. Mucha gente le seguía, mucha gente creía, pero ¿saben qué? Jesucristo fue tentado en todo, pero Él nunca cometió pecado. ¿Saben lo curioso? Pero murió por todos los pecadores. Y sabes, Jesucristo no solamente hizo muchos milagros, sino que cuando ya tenía 33 años, fue condenado a morir en la cruz. Y sabes, antes de ser crucificado, dice la palabra de Dios, de que a Jesucristo le dieron 39 azotes en la espalda. La historia romana dice que cada azote tiene una punta de marfil de este tamaño. Al tercer latigazo se le puede ver los huesos a la gente. Jesucristo recibió 39 azotes. ¿Sabes por qué? Por amor a ti y por amor a mí. ¿Lo merecíamos? No, pero Él lo hizo por amor. Porque te ama a ti. Porque Él dio su vida para que tú pudieras alcanzar la salvación. Y sabes, Jesucristo no solamente recibió esos 39 azotes, sino que también dice la palabra de Dios de que recibió tantos golpes que no tenía rostro humano. Mi padre hace poco tuvo un accidente, se cayó como de esta altura en una piedra, se destrozó la cara. Yo cuando vi a mi papá, de verdad de este lado no se le reconocía, no tenía forma. Le tuvieron que hacer una cirugía para reconstruir la cara. Yo me imagino al Señor Jesucristo destrozada la cara. Destrozada, no tenía forma humana, imagínense eso. ¿Saben por qué lo hizo? Por amor a ti y por amor a mí. No lo merecíamos, yo no lo merecía, pero lo hizo por amor. Y sabes, Jesucristo le pusieron una corona de espinas, le pusieron a cargar su cruz, y en esa cruz Cristo derramó su sangre. Cristo derramó su sangre por ti y por mí. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos justicia de Dios por medio de Él. Somos justificados delante de Dios por medio de la sangre de Cristo. Ahora podemos tener un lugar a donde llegar. Y sabes, Jesucristo antes de morir dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. La única forma para poder llegar a Dios se llama Jesucristo. No es lo que tú puedas hacer, no es las obras que puedas hacer, no es la iglesia que asistas, es por medio de la sangre de Cristo. Y sabes, Jesucristo fue crucificado y en esa cruz derramó toda su sangre. Pero ¿saben qué es lo que pasó? Al tercer día resucitó y vive hoy. Y Él te ama, y te ama de tal manera que Él quiere que tú pongas tu fe en Jesucristo. Él entregó a su Hijo para que tú y yo pudiéramos alcanzar salvación. Primera de Pedro 3:18 dice que el justo por el injusto para llevarnos a Dios. El propósito de Cristo morir en la cruz es para que tú puedas alcanzar salvación. El único propósito fue que Él muriera en esa cruz de esa forma tan cruel, es para que tú puedas alcanzar la salvación. Y sabes que cuando Cristo murió, se abrieron 2 puertas. O sea, existen 2 tipos de corazones. El primer corazón dice, Jorge, yo soy muy joven para entregar mi vida. Yo creo, pero no es el momento todavía. Este corazón dice, yo sé que existe un Dios, pero más adelante voy a recibir a Cristo. Yo vengo a la iglesia para escuchar la palabra, pero realmente no es el momento. Eso dice el primer corazón. ¿Y sabes a dónde está? ¿A dónde va a ser su futuro si muere el día de hoy? El infierno. Porque no reconoció a Cristo como su Salvador. Pero el segundo corazón dice, yo reconozco que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que por medio de la sangre de Cristo puedo alcanzar la salvación. Y yo creo y pongo mi confianza en Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y ese corazón que cree y que puso su confianza en Cristo tiene como recompensa o como regalo de parte de Dios el cielo. Y sabes,
Yo antes tenía ese corazón que decía, no, más tarde, más tarde. Ahora puedo decir que tengo la seguridad de ir al cielo. ¿Porque soy mejor persona que tú? No. Sino porque yo tuve que creer, pero no solamente creer, sino que recibir a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y sabes, con esto termino. Yo vengo de una familia de 4 hermanos. Éramos 4 hermanos. Yo soy el menor. Mi hermano mayor está en Guatemala. Mi hermana, la siguiente, murió a los 34 años por una enfermedad que se llama lupus. Le atacó el cerebro de primero un hongo, le bajó a los pulmones y murió. Yo viajé de emergencia para Guatemala, ya no la pude, o sea, estaba ya con respiradores, ya no le pude hablar. Mi hermano tenía 26 años cuando murió por una bala perdida. En Guatemala es muy peligroso, Guatemala es muy peligroso. Y él estaba reparando el carro de mi mamá, entró un mecánico, el mecánico era un expandillero, no sabíamos que era un expandillero, lo buscó un sicario, yo estaba en mi casa y cuando de repente escuché pa, 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 17 impactos de bala al mecánico. Una bala perdida le pegó a mi hermano acá, bajó al corazón, llegó al pulmón y en un minuto murió. En un minuto murió, en los brazos de mi mamá. Pero ahí no se queda la historia. Un día antes le predicaron el evangelio y él recibió a Cristo. Y mi esperanza es volver a verlo. Esa es mi esperanza. Pero ¿sabes qué? Tú puedes tener esa misma esperanza el día de hoy. Tú puedes poner tu fe en Jesucristo. Tú puedes confiar en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y estar seguro, si el día de mañana mueres, vas a ir al cielo. Porque creíste en Jesucristo y porque pusiste tu confianza en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Ahora, si tú quieres la salvación más que cualquier otra cosa, si tú ya sos creyente, ora por la salvación de las demás personas. Pero todos vamos a cerrar nuestros ojos, todos con los ojos cerrados. Todos con los ojos cerrados. Y si tú no has recibido a Cristo todavía, ora de esta manera. Dile, Señor, hoy reconozco que soy pecador. Dile así, hoy reconozco que tengo pecado. Pero Señor, hoy te pido perdón. Dile así, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mi maldad. Pero Señor, hoy creo en Cristo como mi Salvador. Dile así, hoy creo en Cristo como mi Salvador y creo que Él me puede salvar. Creo que la sangre de Cristo limpia mis pecados. Y dile así, pongo mi confianza en Cristo como mi único y suficiente Salvador. El día de hoy, dile así, el día de hoy reconozco a Cristo y lo recibo en mi corazón. Y pongo mi confianza en Él. En el nombre de Cristo Jesús, todos con los ojos cerrados. Si alguien hizo esta oración, me gustaría orar por ti. Levanta tu mano si alguien recibió a Cristo el día de hoy. ¿Hay alguno? Allá, Dios te bendiga. ¿Otro más? Dios te bendiga. ¿Otro más? Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más que diga, sí, yo recibo a Cristo? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga allá atrás también. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por este día que nos has regalado. Gracias porque tu palabra fue expuesta, Señor. Te pido, Señor, de que podamos obedecer tu voz. Que no desobedezcamos, que no endurezcamos nuestro corazón como Jonás, sino que podamos obedecer tu voz, Señor, en todo momento. Pero gracias, Padre, gracias por la salvación, por estos jóvenes, por estos hombres y mujeres que recibieron a Cristo como su Salvador. Hoy hay fiesta en el cielo, Señor, y nos regocijamos como iglesia, porque uno más puso su fe en Jesucristo. Gracias te damos, Señor, y te ponemos todo el resto del servicio en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.